4 escalofriantes historias de sobresalto, descubierto el terror oculto de los invasores malditos. La noche caía en el barrio marginal, y el silencio llegaba como un manto pesado sobre las calles llenas de sombras. Laura, madre soltera de 2 hijos, sentía el latido acelerado de su corazón, ese ritmo frenético que anunciaba que la oscuridad no era solo la ausencia de luz, sino una presencia tangible. Sus 2 pequeños, Diego y Sofía, se habían acurrucado en el sofá, abrazados a sus peluches, mientras el ruido de las calles se desvanecía, permitiendo que los susurros comenzaran su danza. Al principio, Laura trató de ignorar esos murmullos. Pensó que eran los ruidos naturales de la vida en el barrio, un perro ladrando a lo lejos, la risa de algunos muchachos, el eco del tráfico, pero con los días, los susurros se volvían más claros y más perturbadores. No tengas miedo, decía una voz, como un susurro en el viento, y su piel se erizaba. Pero al ver la inocencia en los ojos de sus hijos, decidió que nada de eso era real, hasta que ellos empezaron a hablar de un hombre de la oscuridad. La atmósfera se tornó opresiva cuando Diego, con su brillo inquietante en los ojos, llegó un día de la escuela y le dijo: «Mami, el hombre de la oscuridad dice que no debemos temerle. Es nuestro amigo». Un escalofrío recorrió la espalda de Laura. ¿Acaso los niños estaban siendo atraídos por algo oscuro? Esa misma noche, don Francisco, el vecino de al lado, empezó a mostrar un interés inusual en su familia. Su sonrisa parecía falsa, forzada, y sus ojos exploraban cada rincón del hogar con una intensidad que incomodaba. «Estamos aquí para protegerte, Laura», decía, sus palabras pesadas con una insinuación que la hizo estremecerse. Las conversaciones que tenían se tornaron inquietantes, llenas de insinuaciones sobre la seguridad del barrio. Pero cuando empezó a escuchar rumores sobre desapariciones de niños y el silencio de las autoridades, su mundo se oscureció. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El terror llegó a su cúspide cuando una tarde, Sofía se perdió brevemente en la escuela y regresó pálida, con ojos perdidos en el vacío. «El hombre de la oscuridad me habló», murmuró. El corazón de Laura se detuvo. Era hora de buscar refugio. Esa misma noche, huyó hacia un viejo hospital abandonado en las afueras del barrio, un lugar infestado de leyendas urbanas. Las paredes destrozadas, cubiertas con murales de colores desvanecidos, parecían contar historias de almas perdidas. Susurros helados llenaban el ambiente. Con cada paso que daba, el aire se volvía más espeso, el frío la envolvía y los susurros la rodeaban, llenándola de terror. Laura sentía que algo la observaba, y cuando se encontró con figuras nebulosas, almas que no encontraron descanso, supo que había caído en la trampa de aquellos que se disfrazaban de protectores. El verdadero hombre de la oscuridad acechaba, y cada segundo que pasaba, la sombra se acercaba más a su corazón. ¿Podría Laura escapar de este horror que parecía ineludible? Una pregunta colgaba en el aire mientras las sombras danzaban a su alrededor, pulsando en la frontera de lo real y lo cercano. Todo a su alrededor en el hospital abandonado parecía cobrar vida. El aire, pesado y denso, olía a humedad y a la desesperación de aquellos que, como ella, habían buscado refugio sin darse cuenta de la trampa que envolvía aquel lugar. Laura se apresuró a avanzar, sintiendo el latido de su corazón como un tambor que resonaba en la oscuridad. Las sombras no solo danzaban, parecían moverse con intención, rodeándola cada vez más. Los ecos de sus pasos resonaban en el vestíbulo vacío, mezclándose con risas lejanas, ecos de recuerdos perdidos que hacían que su piel se erizara. De pronto, una risa infantil hizo que se detuviera en seco. Miró a su alrededor, herida por la curiosidad, pero también aterrorizada. Diego, Sofía,
llamó, intentando mantener la voz firme, aunque el temblor traicionaba su intento de serenidad. La respuesta fue un silencio inquietante, como si las paredes absorbieran todo sonido, y entonces, en la penumbra, vislumbró una figura en la distancia. Era pequeña, del tamaño de sus hijos, pero la oscuridad la envolvía. No podía distinguir bien sus rasgos, pero algo en su postura le resultaba extraño. La figura pareció mirar directamente a Laura, y en un instante, la conexión fue como un rayo que atravesó la sala. Pero no fue su hijo ni su hija. «Ven, mami», murmuró la figura con una voz chillona, un eco distorsionado que heló la sangre de Laura. En ese momento, supo que no debía acercarse. Sin embargo, su instinto maternal luchaba contra el miedo. «¿Diego? ¿Sofía?». Cada palabra parecía salir de su boca con un peso mayor, como si la oscuridad se alimentara de su duda. Al dar un paso atrás, las sombras se movieron más rápido, envolviéndola, zambulléndola en un frío que cortaba la respiración. Casi podía sentirla susurrando, «Nunca podrás irte», como si su voz fuera el eco de la marea que se lleva a los inocentes. Había recorrido historias sobre este lugar, muertas sin descanso, almas convertidas en guardianas de algo más oscuro. Con cada paso, su mente imaginaba a sus hijos, a dónde irían, su risa, su inocencia perdida. ¿Estarían jugando en la sala de estar, ajenos al horror que ella enfrentaba? De pronto, un grito desgarrador resonó en el pasillo contiguo, un sonido de pura desesperación. Laura sintió que su corazón se detuvo. ¿Acaso el grito era de Sofía? ¿De Diego? Se quedó estática, agitada. ¿Podría ser una trampa más? La curiosidad y el pavor peleaban en su interior, y su deseo de buscar a sus hijos la impulsó. Sin saber a dónde ir, siguió el sonido, avanzando a tientas entre las sombras que parecían estar vivas, respirando, observando. El pasillo era un laberinto, las luces parpadeaban como si quisieran advertirle, y los murmullos aumentaban en intensidad. «Ella vendrá», repetían, pero quién era ella nunca estaba claro. Cada vez que intentaba volver a su refugio, las sombras la empujaban hacia adelante, como si el hospital quisiera mantenerla prisionera. Finalmente, al entrar en una sala amplia, se encontró con lo que parecía ser una celebración macabra. Un grupo de niños con rostros distorsionados, sonriendo de forma perturbadora, rodeaban un centro oscuro, donde el hombre de la oscuridad permanecía de pie. «Mira, mami. Vino a jugar con nosotros». La voz de Sofía, ahora distorsionada y lejana, la atravesó como un puñal. El terror alzó su cabeza, y la sensación de ser atrapada se hizo abrumadora. Laura comprendió que había algo más en juego, algo que esos inocentes no podían entender. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, el hombre de la oscuridad extendió su mano hacia ella, una invitación que retumbaba en su mente. «El juego ha comenzado», susurró. La oscuridad se acercaba más, y Laura supo que no podía escapar. ¿Aceptaría el desafío que significaba unirse a esa celebración o arriesgaría todo a ser devorada por las sombras? El tiempo se detuvo mientras la mirada de Laura se encontraba nuevamente con la de esos niños, ahora entendiendo que la verdadera amenaza era más profunda de lo que había imaginado. ¿Podría resistir el poder de la oscuridad y salvar a sus pequeños? Las sombras danzaban a su alrededor, y el llamado del hombre de la oscuridad resonaba con una singular ira. En su interior, una única pregunta creciera, perturbadora como un eco lejano: ¿qué precio estaba dispuesta a pagar por la vida de sus hijos? El aire se volvió helado, como si un aliento maligno recorriera la sala. Laura sintió un escalofrío que la atravesó, y las risas de los niños se convirtieron en murmullos distorsionados que arañaban su mente. La figura del hombre de la oscuridad, con su sonrisa torcida y ojos que brillaban como brasas, parecía absorber la luz de la habitación. «Ven, mami, juega con nosotros», insistieron los niños, sus voces entrelazándose en un canto desgarrador. Moviendo su cuerpo con una súbita determinación, Laura gritó: «No. No soy parte de esto». La negación salió de su boca con un grito que resonó como un trueno en el pasillo, pero las sombras se agitaron cada vez más,
burbujeando en su alrededor como una marea oscura que buscaba devorarla. Con cada segundo que pasaba, el hombre extendía su mano con más insistencia, como si la invitación fuera un hechizo que lograba atrapar su voluntad. Laura retrocedió, sintiendo como los pequeños rostros distorsionados la miraban fijamente, sus ojos eran pozos de desesperanza. Cuando uno de ellos dio un paso hacia ella, su rostro se transformó, por un instante, en el de su hijo, Diego. Diego. No. La visión la golpeó como un puño en el estómago y, en un arrebato, corrió hacia la figura familiar, solo para detenerse al escuchar cómo la risa se transformaba en un llanto desgarrador. Era una trampa. La realidad se retorcía bajo sus pies y su corazón latía con pánico. Desesperada, buscó una salida, pero la escena frente a ella se volvía cada vez más distorsionada, como si el lugar se deformara. Las paredes parecían cerrarse, y cada respiración era un desafío. ¿Por qué no juegas un rato, mami? Las voces resonaban, sobreponiéndose, casi implorando. Cada uno de esos rostros era un recordatorio de lo que había perdido, impulsándola a buscar a sus hijos a través del horror. Miró a su alrededor y vio una puerta al final del salón, vislumbrando un rayo de luz que se filtraba, como una esperanza vacía. Con el suspenso en su pecho, se lanzó hacia ella, dejando atrás el círculo macabro de risas y gritos. Pero las sombras la seguían, pegajosas y voraces. En su mente resonaba el eco de nunca podrás irte. Cada zancada que daba incrementaba la humedad en su piel y el pavor en su corazón. La puerta estaba casi a su alcance, pero sentía que algo la sujetaba, tirando de su ropa, un vórtice de oscuridad que intentaba arrastrarla de vuelta. Laura gritó, no soy tu juguete. No puedo jugar con ustedes. Resonando en los muros como una súplica, mientras sus manos se aferraron a la manija fría, cuando logró abrir la puerta, un frío abrumador la envolvió. Fue una transición abrupta, la sala de celebraciones se esfumó tras ella, y ahora se encontraba en un pasillo que parecía infinito, lleno de puertas cerradas. Se sintió perdida, como si el mismo hospital intentara devorarla. Una vez más, la risa distante reverberó, ahora más caótica. Vuelve a jugar, mami. Pero Laura sabía que no podía regresar. Tenía que escapar. La luz al final del pasillo titilaba, recordándole el abrazo cálido de hogar que había dejado atrás, y un nuevo grito, desgarrador y auténtico, la hizo detenerse en seco. Era Sofía, su decisión se tambaleaba entre el amor y la supervivencia. ¿Podría hallar la fuerza para encontrar a su hija en medio del terror? El eco de la risa seguía resonando, enredándose en su mente, mientras un nuevo susurro se apoderaba de ella, si no juegas, perderás todo lo que amas. La oscuridad se arremolinaba, y Laura se sintió atrapada entre dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. Y justo en ese instante de duda, escuchó el crujir de una puerta detrás de ella. Giró lentamente, la sensación de un peligro inminente apoderándose de su ser. Lo que se asomaba en la penumbra era aún más escalofriante, un rostro espectral y familiar que le devolvía la mirada con ojos vacíos. ¿Por qué tardaste tanto, mami? Inquirió la voz con el eco familiar de Sofía, pero suavizando una risa que helaba la sangre. La sombra tras ella rió también, y Laura comprendió que el verdadero juego apenas comenzaba. La risa resonó en el pasillo como un eco lejano, pero para Laura sonaba como un canto siniestro que prometía perdición. Sofía, apenas pudo susurrar, sintiendo como su pecho se comprimía entre la desesperación y el amor por su hija. La figura que se alzaba ante ella era ahora una amalgama de lo que alguna vez fue su pequeña y algo que la oscuridad había reclamado. El rostro de Sofía, sin vida, irradiaba una tristeza infinita. Sus ojos vacíos parecían buscar algo, tal vez la salvación, tal vez a su madre. Laura sintió un torrente de emociones al verla. Deseaba correr hacia ella, abrazarla, pero el frío del pasillo la mantenía anclada al suelo. Mamá, ven. La voz sonaba como un susurro de la bruma, suave y, sin embargo, apremiante. Detrás de Sofía, la sombra del hombre se movía, su forma oscura vibrando con un aura malévola.
El cuerpo espectral de su hija se fundía con la oscuridad, cada segundo que pasaba absorbido por la negrura. No quiero que juegues, quiero que regreses. ¿Por qué no viniste antes? Reclamó Sofía, su voz ahora cargada de un rencor palpable. Laura sintió un nudo en la garganta, sus manos temblaban. No sabía si debía responderle, si lo que veía era un truco de su mente o la realidad distorsionada por la oscuridad. Sofía, yo estoy aquí. Estoy buscando a todos ustedes, balbuceó, sus palabras sonando vacías en el aire denso del pasillo. ¿Buscándome? Pero estoy justo aquí para jugar. El tono de la niña cambió, añadiendo un matiz de burla a su voz. Fue una transformación aterradora que hizo que la piel de Laura se erizara. El tirón del miedo que siempre había llevado consigo se intensificó, y no podía evitar sentir que la habitación estaba destinada a tragarse a su hija eternamente. Laura se dio cuenta de que debía enfrentar a la sombra detrás de Sofía, que estaba cada vez más cerca, cuyas garras se extendían. Tenía que liberar a su hija, pero para hacerlo necesitaba saber dónde estaba realmente, y qué parte de ella había quedado atrapada en ese juego demoníaco. ¿Dónde están los niños? ¿Qué has hecho con ellos?, preguntó, manteniendo su voz firme, aunque las dudas se acumulaban en su interior. La sombra rió, un sonido escalofriante que parecía resonar en las paredes mismas. Los pequeños ya son parte de mí, y en un momento, tú también lo serás. Solo necesitas jugar, y ellos volverán. Es tan fácil. Esa afirmación cortó como una daga. Laura supo entonces que lo que la oscuridad deseaba no era solo a sus hijos, sino a ella misma. Tomando aliento, intentó recordar esos momentos felices con Sofía y Diego, momentos que eran más luminosos que cualquier oscuridad. No dejaré que te lleve. Te sacaré de aquí, gritó con toda la fuerza que pudo reunir. ¿De verdad, mami? La figura de Sofía se transformó una vez más, las facciones dulces alterándose, mostrando muecas grotescas. ¿Y qué perderás tú? Juguemos a ver qué hora es, mami. Tienes que adivinar, o perderás todo lo que amas, insistió, y Laura sintió un tirón en su corazón al escuchar la risa de la niña Papin de nuevo, retumbando en la penumbra. El pasillo parecía vibrar con cada palabra. Sin aviso, las puertas de a los lados comenzaron a abrirse, revelando una serie de escenas perturbadoras, sombras de otros niños perdidos, sus rostros en pánico y gritos agónicos que llenaban la atmósfera. Laura se sintió mareada, el peso de sus miedos y la angustia apretaban su pecho. Desesperada, levantó la mirada hacia la sombra, que avanzaba lentamente hacia ella, mientras Sofía, o lo que fuera que había tomado su esencia, se retorcía en una mezcla de risa y llanto. El juego inminente comenzaba a cobrar forma y la pregunta flotaba en el aire. ¿Podría ella resistir las reglas del nuevo juego que le ofrecía la oscuridad, o sería tragada por la desesperanza y la pérdida? La figura espectral ante ella se acercó aún más, y de repente, el silencio fue ensordecedor. La pregunta final quedó en el aire: ¿qué estás dispuesta a sacrificar, mami? La penumbra se hizo más espesa. Y Laura sintió que se preparaba para una decisión que cambiaría todo. Su corazón latió desbocado. ¿Podría ser capaz de enfrentarse a sus propios demonios y salvar a su hija, o tendría que rendirse al oscuro destino que le esperaban estas sombras? Un silencio opresor se apoderó del pasillo, como si el tiempo hubiera decidido detenerse. Laura sintió su corazón retumbar, casi como si pudiera escuchar cada latido acompañando su angustia. Sofía, ahora una sombra distorsionada de lo que había sido, se reía, un sonido que cortaba más profundo que cualquier cuchillo. Juguemos, mami, insistió la criatura, su rostro una mueca de inocencia y malicia al mismo tiempo. Dime, ¿qué hora es? Los ojos vacíos de Sofía la observaban intensamente, y Laura tragó grueso, incapaz de responder, sintiendo que cada segundo que pasaba, su hija desaparecía aún más. La sombra detrás de Sofía se movía como un depredador, al acecho y disfrutando de la desesperación de su presa. Es solo un juego, solo necesitas contestar, repetía la criatura. La voz cambiaba entre lo conocido y lo monstruoso.
Cada palabra resonaba en los muros, amplificando su horror. ¿Por qué me haces esto?, gritó Laura, sintiendo un torrente de lágrimas escurrirse por su rostro, mientras el sudor frío se acumulaba en su frente. La sala giraba a su alrededor, y el eco de sus propios gritos reverberaba. De pronto, un fogonazo de luz iluminó el pasillo, revelando la oscura figura detrás del espectro de su hija. Era un hombre alto, con una sonrisa en sus labios que era más terrorífica que cualquier oscuridad. Mira cómo se divierte tu niña. A veces solo necesita un poco de compañía, dijo, sus ojos brillando con una malicia inhumana. Laura se encogió, la rabia y el miedo luchando dentro de ella. No la toques, susurró, aunque su voz sonaba distante incluso para ella. Tenía que hacer algo, no podía perder a Sofía. Los niños nunca están demasiado lejos, continuó la sombra con un susurro tentador. Ellos solo necesitan recordar que el juego nunca termina y que tú eres la pieza clave aquí. Un escalofrío recorrió la espalda de Laura. Tenía la sensación de que había algo más profundo en la afirmación de la sombra, algo oscuro que buscaba abrirse paso a través de sus emociones. Ellos están atrapados, como yo, pensó. Y a pesar de la situación, recordó que alguna vez había sido fuerte, que había enfrentado desafíos que ahora parecían insignificantes. No jugaré, gritó de repente, sintiendo como el coraje comenzaba a florecer dentro de ella. Iría a buscar a los otros, Diego, los niños perdidos. Tenía que romper el ciclo. No me dejas otra opción. La figura de Sofía se retorció, su risa se volvió más frenética. ¿Pero qué hay de tu sacrificio, mami? Tú también eres parte del juego ahora. Se burló. Sin más aviso, las puertas del pasillo comenzaron a cerrarse violentamente, como dientes de una trampa lista para atrapar a su víctima. Laura sintió una punzada de desesperación. La multitud de sombras se acercaba, tomando forma, rodeándola a medida que se cerraban con fuerza. Cada paso que daba, cada respiración que intentaba tomar, se volvía más difícil, como si una nube oscura estuviera apretando su pecho. No puedo dejar que esto termine así. Se volvió hacia Sofía, antes de que la negrura la cubriera. Te salvaré. Y en ese instante, una revelación la golpeó como un rayo. El reloj. Tenía que recordar ese antiguo reloj familiar, la clave que su madre le había mencionado. El tiempo podría ser un aliado. La sombra más oscura parece titubear ante la idea de que Laura podría estar encontrando el camino, aunque el pánico acechaba por cada rincón. Necesito tu ayuda, Sofía. Gritó, sintiéndose como si su voz rebotara en las paredes antes de perderse en la oscuridad. Recuerda quién eres. No dejes que esto te consuma. Un silencio repentino cayó, el eco de su desesperación reverberando dolorosamente. La sombra titubeó, y Sofía, en su forma maligna, pausó. Quizás, murmuró la figura espectral, y Laura pudo ver un destello de reconocimiento, un brillo de la niña que una vez había sido. Pero el tiempo se agotaba. Laura sabía que debía actuar. Entonces, la sombra rió de nuevo, un sonido frío y cortante. ¿Quién se atreve a desafiar al destino? Puede haber consecuencias. Desesperada, Laura giró hacia la figura y gritó, Sofía, ven a mí. Regresa. El aire se tornó denso y el juego parecía haberse intensificado. La sombra comenzó a retorcerse y convulsionar. ¿Qué estás dispuesta a perder, mami? Porque el reloj está marcando, sentenció la sombra, y Laura sintió que las horas se deslizaban entre sus dedos. La pregunta permanecía en su mente, ¿podría realmente salvar a su hija sin perderse a sí misma en el proceso? La penumbra se espesaba, y el eco de su grito resonó en la oscuridad, preguntándose si todo esto había sido parte de un juego que sería el más cruel de todos. Y si, al final, eran solo peones en un tablero que nunca había estado destinado a ganar. El pasillo comenzó a iluminarse con una luz grisácea y vibrante, como un portal. De repente, todo se sintió más real. Laura se aferró a esa luz, decidido a encontrar una salida,
mientras la risa de su hija resonaba cada vez más cerca, el destino ya había comenzado a jugar sus cartas y el verdadero terror apenas estaba por desvelarse. ¿Podría Laura enfrentarse a la oscuridad y descubrir la verdad detrás de la risa maldita que la acechaba? La respuesta estaba a punto de revelarse. La luz grisácea creció a su alrededor, como una niebla inmaterial que retorcía las sombras. Laura avanzó, empujando el aire denso con sus manos. Un sonido ominoso resonaba en sus oídos, un zumbido que crecía, como un canto lejano que prometía revelaciones o condenas. ¿Dónde estás, Sofía?, gritó, su voz tambaleándose entre la desesperación y el rayo de esperanza. La luz vibrante no hacía más que atraer la oscuridad, una pulsación que parecía inhalar de nuevo las sombras devoradoras. En su cara podía sentir el sudor deslizándose, frío y pegajoso, mientras el pasillo se estrechaba aún más. Siempre estás tan cerca, susurró la sombra desde el fondo, cada palabra una nota de burla. Pero nunca tan lejos de mí. La risa retumbó nuevamente, esta vez sonando como ecos de risas infantiles mezcladas con el lamento de almas perdidas. Laura sintió un escalofrío cuando reconoció las voces. Diego, los niños. Les había prometido que los encontraría. No puedo abandonarlos, murmuró para sí misma, recordando lo que había perdido. Debo hacer esto. Giró a la izquierda en el pasillo, donde la luz refractada pareció mostrar una puerta que nunca había visto. Era antigua y hecha de madera de roble, con grabados extraños que parecían contar historias de desdicha. Laura empujó la puerta con fuerza, sintiendo el tirón de las sombras como un viento helado que intentaba arrastrarla de vuelta. Al abrirse, la habitación que había detrás era un laberinto de espejos, cada uno reflejando no solo su figura, sino también los rostros de los perdidos. Las expresiones de Diego y los niños se comunicaban con sus ojos, suplicantes y vulnerables. Mamá, sálvanos. La súplica formada en sus labios sin pronunciar palabras. No miraré, se dijo mientras apretaba los ojos, sintiendo que el aire se volvía irrespirable. No podía permitir que sus miradas hicieran que se detuviera. Debía seguir, encontrar el camino hacia el reloj familiar, su único salvavidas. Se giró con prisa, deslizando sus manos sobre las paredes de los espejos, buscando una salida, un rastro a seguir. El zumbido se convirtió en un grito ensordecedor. Juega, mami. Clamó Sofía, sus palabras rebotando, envueltas en ecos fantasmales. Laura sintió que la desesperación comenzaba a adueñarse de su mente. No puedo jugar. Todo esto no es más que una trampa. Una imagen se formó ante ella, el reloj, con su tic-tac marcando el tiempo, señalando la agonía de cada segundo. Se recordó a sí misma, pequeña, sentada frente al viejo reloj, donde su madre contaba historias sobre las conexiones entre el tiempo y las almas. Si desatamos el tiempo, podemos liberar a los atrapados, musitó, como si repitiera una plegaria. Desesperadamente buscó el camino al corazón de la habitación, una sombra se abalanzó hacia ella desde un espejo, y Laura dejó escapar un grito ahogado al darse cuenta que era la versión distorsionada de su propia hija. «Demonios, ¿no entiendes que esto es un juego? Te necesitamos en él». La imagen de Sofía sonrió, pero su rostro se transformó en una mueca aterradora. «Nunca seré parte de esto», gritó Laura, desbordante de furia y amor por su hija. La luz se intensificó y reflejó en los espejos, creando un efecto de vibración en los rostros de sus seres queridos, que suplicaban su ayuda. «Sofía, recuerda. Eres más que esto». La habitación pareció temblar ante sus palabras, y en un instante, la risa y los gritos se convirtieron en un eco ensordecedor. El pasillo se distorsionó, como si el espacio mismo estuviera intentando arrastrarla hacia el abismo. Entre su valentía, un destello brilló, un nuevo horizonte. Cuando los espejos comenzaron a romperse uno a uno, la luz grisácea se tornó viva, como llamas que bailaban. Laura sintió una presión en su pecho mientras comprendía que cada pieza del rompecabezas giraba a su alrededor, pero ya era demasiado tarde. La sombra se abalanzó sobre ella, gritando, «No puedes irte sin pagar el precio de la verdad».
Laura vio las caras de sus seres queridos desvaneciéndose detrás de la oscuridad. «Mamá, ayúdame», fue el último susurro que resonó antes de que todo se volviera negro. Mientras la oscuridad se tragaba el último atisbo de luz, un retumbar comenzó, como si el reloj, el mismo que la había guiado, empezara a sonar con fuerza. Laura se preguntaba si realmente había ganado una nueva oportunidad o si había caído en una trampa aún más profunda. La respuesta aún estaba por revelarse, acompañada del eco que reverberaba en su mente. El tiempo se estaba acabando, y Laura sintió el aliento de lo desconocido a sus espaldas, recordándole que quizás, no todos los juegos están destinados a ser ganados. Laura despertó bruscamente, con el corazón latiendo como un tambor en su pecho. La oscuridad a su alrededor era densa, casi palpable. Se incorporó lentamente, intentando asimilar lo que había sucedido. Un nuevo pasillo surgía frente a ella, iluminado por una luz tenue, como un susurro desvanecido. Sin embargo, el eco de la advertencia de la sombra retumbaba en su mente: no puedes irte sin pagar el precio de la verdad. Se puso de pie, temblorosa. Tenía que encontrar a Sofía, a Diego, a todos. Pero una parte de ella temía lo que podría descubrir. Cada paso que daba resonaba, reverberando en las paredes como un recordatorio de su fragilidad. El pasillo parecía interminable. A medida que avanzaba, las paredes se movían, entrelazándose como serpientes. Una vez más, escuchó su nombre: mamá. La voz de Sofía atravesó la negrura, y algo en ella se encendió. Lo que antes había sido desesperación ahora se convertía en determinación. La niña la necesitaba. Desvió la mirada a un lado y notó un pequeño espejo enmarcado con dibujos intrincados, los cuales parecían moverse. Laura se acercó lentamente y se miró en él. Para su sorpresa, su reflejo sonrió, aunque ella no. La imagen se distorsionó y las facciones de su rostro se volvieron las de Sofía. La risa de la pequeña resonaba dentro de su mente, mezclándose con risas burlonas que parecían provenir del mismo espejo. ¿Es esto un juego?, preguntó Laura, sintiendo el sudor resbalando por su frente. ¿De verdad crees que es un juego? De repente, el espejo se rompió en 1000 pedazos. Caderas fueron ahogadas por sombras danzantes que emergieron a su alrededor, taladrando la oscuridad con un eco incesante. Laura gritó mientras giraba en dirección contraria, buscando escapar. Pero las sombras la rodearon, intentando atraparla. Corrió, el sonido de su respiración se mezclaba con el grito lejano de su hija. «Mamá, por favor». La súplica penetraba sus pensamientos, como agujas afiladas. Pronto, las paredes comenzaron a cerrarse, desplazándose como si estuvieran vivas. No debía rendirse, no podía dejar que esa pesadilla la consumiera otra vez. De pronto, la luz parpadeó, y algo más comenzó a formarse en el fondo del pasillo. Un conocido, el viejo reloj. Ahí estaba, impasible, su tic-tac resonaba como el latido de un corazón moribundo. Laura se detuvo y observó cómo la manecilla de los minutos giraba incesantemente. Tenía que conseguirlo, el tiempo era su única salida, su única oportunidad, pero a medida que se acercaba, una intensidad poderosa comenzó a surgir del reloj, lanzando vibraciones oscuras que hacían que su piel se erizara. Las sombras a su alrededor se unieron, formando una figura oscura con la forma de Sofía. Laura sintió un nudo en el estómago. «¿Eres tú?», susurró, llena de esperanza y terror. La sombra sonrió de forma perturbadora. «Juega con nosotras, no hay más salida. El tiempo no espera, mami». El aire se tornó denso, y las manecillas del reloj comenzaron a moverse más rápido. Determinada, Laura se aferró al borde del reloj, sintiendo la energía calorífica atravesarla. «No estoy aquí para jugar», desafiaba el miedo que prometía devorarla. «Si tengo que desatarlo, que así sea». El reloj comenzó a sonar con tal fuerza que incluso las sombras retrocedieron. Laura supo que el momento había llegado. Con un grito que liberaba su desesperación, empujó las manecillas en sentido contrario. Agonía recorrió su cuerpo mientras la luz estalló,
cruzando por cada rincón del pasillo. Los gritos se desvanecieron, pero el eco de Sofía resonaba en su mente. Mamá, vuelve. No vayas. La luz la envolvió, levantándola del suelo. Laura se sintió como si estuviera a punto de romperse, a punto de volar en 1000 pedazos. Cuando su visión se aclaró, encontró que estaba de vuelta en la habitación de los espejos. Sin embargo, esta vez, todos los reflejos miraban hacia ella, sin máscaras ni engaños. En cada uno, los rostros de los que había perdido se mostraban, y en el centro, la figura distorsionada de Sofía. ¿Qué has hecho?, susurró una. De las sombras, arrastrándose hacia ella, atrapadora, Laura se aferró al reloj, sus ojos desbordando lágrimas de angustia. He venido a liberarlos, cueste lo que cueste. El reflejo de Sofía parpadeó, y en el aire flotó una pregunta inquietante, pero, mamá, ¿qué pasará si el precio es demasiado alto? Justo antes de que pudiera responder, el mundo a su alrededor comenzó a girar de nuevo, y Laura comprendió que el final de su historia era solo el comienzo de algo mucho más oscuro. La habitación de los espejos se transforma en un torbellino de luz parpadeante. Laura se siente atrapada, impotente, mientras las sombras se mueven en un frenético ballet. La figura distorsionada de Sofía se distorsiona y contrae, arrastrando a su madre cada vez más cerca de la locura. ¿Qué has hecho? La voz de la sombra resuena con un eco desolador, mientras los espejos comienzan a mostrar fragmentos de un futuro sombrío. Instintivamente, Laura retrocede, pero las sombras la persiguen, susurros que parecen hurgar en sus recuerdos más dolorosos. El precio, el precio. La risa burlona de la figura de Sofía se mezcla con la de los otros rostros, resonando en la mente de Laura como un mantra aterrador. Cada recuerdo, cada atisbo de esperanza, se convierte en un peso que la arrastra más hacia el abismo. De repente, una nueva luz se enciende detrás de ella, una salida hacia un nuevo pasillo que no había notado antes. Sin pensar, corre hacia él. Sofía, grita, tratando de aferrarse a la idea de que su hija está allí, en alguna parte, esperando ser liberada. Pero a medida que avanza, el pasillo parece alargarse, como si se burlara de su desesperación. Los muros se pliegan, y Laura siente que la locura acecha, esperando que un momento de debilidad sea su perdición. Las sombras se agitan alrededor, sus rostros un reflejo distorsionado de la verdad que Laura no quiere aceptar. Mira lo que has causado. Serás parte de nosotros para siempre. Una voz resuena, y Laura tropieza, aterrorizada. El eco de los rostros, susurros desgarradores, se convierten en un clamor de agonía. Mamá, ayúdame. La voz de Sofía suena nuevamente, ahora más fuerte, más clara. Laura siente que el impulso de encontrarla la inunda. Nadie más podría entender lo que estaba viviendo. Nadie más podría pagar el precio de su verdad. De pronto, el pasillo se abre en un vasto salón, y en el centro yace un altar oscuro, adornado con símbolos antiguos que parecen palpitar con vida propia. Laura comprende entonces que cada objeto en la sala tiene un lugar, un propósito en esta tortuosa jugarreta. Las sombras giran a su alrededor, obligándola a enfrentarse a la cruda realidad. Para salvar a Sofía, tendría que sacrificar algo que amaba profundamente. ¿Estás dispuesta a hacerlo? La sombra que representaba a Sofía pregunta, arrogante. Laura siente el fuego del dolor consumiéndola. No puedo perderte, responde, su voz temblando. Entonces, como un relámpago, un recuerdo golpea su mente, el día en que eligió a su carrera sobre estar con su familia, los pequeños momentos que dejó pasar por el camino del sacrificio. ¿Fue eso el precio que pagaste? Los ecos de los susurros se intensifican. El tiempo no espera, Laura. Antes de que pudiera procesar la magnitud de su descubrimiento, las sombras se abalanzan sobre ella, formando un torbellino voraz que la arrastra una vez más hacia lo desconocido. La luz del salón comienza a apagarse, y la figura de Sofía se desdibuja en la penumbra. No, por favor, Laura suplica,
pero el eco de su voz se pierde en el abismo. Finalmente, el altar emite una luz que la envuelve, y con un grito desgarrador de angustia, Laura cierra los ojos, sintiendo que la verdad convertida en cenizas está temperando con lo que queda de su alma. Al abrirlos, se da cuenta de que está de vuelta en el pasillo. Pero ahora, hay un silencio abrumador. Todo parece haber cesado, pero hay una inquietante sensación en el aire. ¿Soy libre? La pregunta atraviesa su mente, resonando entre las sombras que ahora son más familiares. Detrás de ella, algo comienza a agitarse, una nueva oscuridad que parece hacer eco de su angustia. Un eco de risas lejanas, de promesas olvidadas. No has pagado el precio. Laura. Y en ese instante, la figura de Sofía aparece de nuevo, no como una sombra, sino como un reflejo verdadero, lleno de dolor pero también de esperanza. Mamá, lo que queda por venir, no está terminado. Laura siente el peso del horror sobre sus hombros. Algo dentro de ella se revela, podría haber más de un precio a pagar. El viento a su alrededor comienza a soplar con fuerza, y una risa siniestra flota en el aire. Mientras Laura se da la vuelta, enfrenta el nuevo oscuro horizonte que se extiende ante ella, presagiando que el verdadero terror apenas comienza. La verdad está más cerca de lo que piensas. La risa se convierte en un grito, y la oscuridad se libera nuevamente, al acecho para consumirla por completo. ¿Qué precio debe pagar ahora? La pesadilla aún no ha terminado. El frío se intensificó en el pasillo, un aire helado que calaba los huesos de Laura. Sintió como la oscuridad a su alrededor se volvía más tangible, como una niebla que se ceñía a su piel, casi asfixiándola. A su alrededor, ecos de risas burlonas reverberaban en las paredes, resonando en su mente como un inquietante recordatorio de lo que había dejado atrás. No. No puedo quedarme aquí, murmuró para sí misma, el aliento temblando en el aire gélido. La figura de Sofía seguía flotando en su mente, un hilo tenue de esperanza en medio de la desesperación. Tengo que salvarla. Avanzó con pasos vacilantes, sintiendo como el suelo crujía bajo sus pies, como si la casa misma estuviera resistiéndose a su progreso. Cada paso la acercaba más a la verdad, pero también al terror que acechaba tanto dentro como fuera de ella. Al girar en una esquina, se encontró frente a una puerta antigua, adornada con símbolos que pulsaban como el altar anterior. Con una mano temblorosa, la empujó, y la puerta se abrió con un chirrido que sonó como un grito en la penumbra. Al entrar, descubrió una habitación cubierta de polvo y telarañas, su contenido envuelto en una angustiante penumbra. Al fondo, una figura encapuchada la observaba, inmóvil como una estatua. Laura sintió que el corazón le daba un vuelco, esa figura parecía conocer sus miedos más profundos. ¿Eres tú el que controla todo esto?, preguntó, su voz quedó atrapada en la tristeza y la rabia. No. Solo soy el guardián de lo que no entiendes, respondió la figura, la voz profunda como un eco lejano. Este lugar guarda secretos que no has sido capaz de afrontar. Laura sintió que el suelo se estremecía bajo sus pies. ¿Qué quieres de mí? Solo quiero a mi hija. Su grito resonó con desesperación, pero la figura no se movió. Un silencio abrumador se cernió sobre la habitación, un silencio que parecía apresar incluso a las sombras. Para liberarte, debes enfrentarte a tus decisiones. Lo que elegiste, lo que dejaste atrás. ¿Estás dispuesta a mirar tus propios espejos? La figura levantó una mano, señalando un espejo quebrado en la esquina de la habitación, cautiva por la intriga y el miedo. Laura se acercó. Al mirar en el espejo, una imagen surgió, la versión más dolorosa de sí misma. Vio a la madre que había dejado a su hija sola, a la mujer que persiguió ambiciones mientras pasaban los momentos irrepetibles. Las lágrimas comenzaron a caer, era un reflejo de su culpa. Sofía. Perdóname, gritó, pero el eco de su súplica se desvaneció, ahogando su voz en la habitación oscura. La figura encapuchada se acercó lentamente, la sombra de su presencia envolviendo a Laura en un frío penetrante. Ese es el precio que debes pagar, susurró,
y de repente, Laura sintió que el aire se agotaba a su alrededor. Angustiada, su mirada se oscureció al darse cuenta de que no solo enfrentaba su pasado, sino también el dolor de su hija, las decisiones que habían marcado la vida de ambas. Laura, la voz de Sofía resonó de nuevo, esta vez desde el fondo de su mente. No dejes que esto termine así. Un súbito destello de luz iluminó el espejo quebrado, reflejando una imagen distorsionada de su hija. Laura, atrapada entre el amor y el miedo, comprendió que debía decidir, seguir adelante ignorando el precio, o desnudar su corazón y enfrentar sus demonios para intentar rescatar a Sofía. La figura encapuchada desapareció en un torbellino oscuro, dejando a Laura sola frente al espejo. ¿Qué harás?, preguntó la voz en su interior, resonando en su alma. El aire se cargó de tensión, y Laura sintió que las sombras volvían a cobrar vida, acercándose, ansiosas por arrastrarla de nuevo. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar, Laura? La pregunta flotaba en el aire, un eco que amenazaba con consumirla. Una oleada de pánico se apoderó de ella, y, en medio del caos, comprendió que el manto de oscuridad no solo la perseguía a ella. También acechaba a Sofía. Oh, Dios, ¿y si ya es demasiado tarde?, murmuró Laura, mientras las sombras danzaban a su alrededor. Esperando la decisión que podría cambiarlo todo. Antes de que pudiera reaccionar, una fuerza invisible la empujó hacia el espejo. La imagen de su hija comenzó a desvanecerse, dejando solo nitidez en la oscuridad, todo lo que Laura amaba amenazaba con desaparecer. No te vayas. Sofía, por favor. De repente, el silencio se rompió por un grito desgarrador, y Laura sintió que el tiempo se paraba mientras enfrentaba la verdad. Con su mano temblorosa extendida hacia el espejo, sabía que su siguiente movimiento definiría el fin. ¿Qué harás, Laura? El terror marcaba su rostro, la oscuridad se concentraba, esperando su respuesta. Laura sintió que sus latidos retumbaban en sus oídos, una sinfonía angustiante que la obligaba a enfrentar lo inevitable. Las sombras parecían encogerse a su alrededor, atrapando su luz como un caracol en su caparazón. ¿Qué harás, Laura?, resonaba un eco en su mente, un murmullo burlón que parecía jugar con su desesperación. Todo lo que había amado estaba en juego, y con cada segundo que pasaba, el tiempo se volvía más valioso. En aquel instante crítico, una imagen brilló en su mente como un faro en la oscuridad. La risa de Sofía en su cumpleaños, el suave roce de la mano de su hija en su cara, el amor que siempre había sentido por ella. Laura cerró los ojos y dejó que las lágrimas fluyeran, sabiendo que el sufrimiento que había causado no podía ser ignorado. Perdóname, Sofía. Estoy aquí. Siempre he estado aquí, murmuró con un susurro roto. La sombra detrás de ella pareció vacilar, pero el eco burlón aún resonaba en la habitación. Determinada, Laura abrió los ojos, enfrentando su reflejo en el espejo. No voy a permitir que esto termine así. Elijo enfrentarme a esto. Con cada palabra, un poder inesperado emanó dentro de ella, una chispa de esperanza que comenzó a iluminar la sala oscura. Tomó una respiración profunda y se acercó una vez más al espejo. Voy a desatar el pasado para liberarte, Sofía. Estoy dispuesta a enfrentar mis demonios. Pero tú también debes luchar, gritó, mientras el aire se encendía con la intensidad de su decisión. Un aguijón helado recorrió la habitación cuando el espejo explotó en fragmentos brillantes, cada pieza revelando fragmentos perdidos de sus recuerdos. Unámonos, exclamó en un grito desgarrador. Los trozos de espejo danzaron alrededor de ella, creando un caleidoscopio de imágenes donde Sofía parecía sonreír, feliz, sin sombra. Laura extendió una mano hacia los fragmentos, sintiendo cómo su energía pulsó en la conexión amorosa. La luz que emanaba era tan potente que la oscuridad comenzó a disiparse, arrastrando consigo el eco de las risas malignas. Sofía apareció, su rostro ahora más claro, mostrando el brillo de su ser auténtico. Mamá, resonó, su voz sonando tanto reconfortante como desesperada. La figura distorsionada de su hija comenzó a desvanecerse lentamente al alcance de Laura. Recuerda,
siempre vamos a estar conectadas. Podemos vencerlo. Laura sintió su fuerza aumentar mientras el reloj, justo detrás de ella, comenzó a sonar, marcando un nuevo tiempo, un tiempo de renacimiento y confrontación. Juntas, Sofía, gritó, y esa unión se transformó en un remolino de energía. Las sombras alrededor de ella comenzaron a gritar, retorciéndose en agonía al enfrentarse con el poder del amor que se agigantaba en el aire. Los ecos de las sombras se desvanecieron mientras la luz abrazaba a Laura y Sofía. Eso es. Muestra tu verdadera fuerza, querida, resonó la voz de Laura en lo más profundo de su ser, sintiendo la conexión entre madre e hija expandirse. El sacrificio que había temido no era una pérdida, era una entrega, un paso hacia la luz. El tiempo comenzó a reconfigurarse. De repente, Laura fue consumida por el estallido de luz que emanaba a su alrededor, un estallido que la alejaba de la oscuridad. Las risas se convirtieron en ecos lejanos, y el pasillo del horror se desvaneció hasta dejarla en el espacio familiar de su hogar. La calidez del sol iluminaba su rostro y, con cada respiración, un aire nuevo llenaba sus pulmones. Laura abrió los ojos. Estaba de pie en su sala, con Diego y Sofía a un lado, sanos y salvos. El miedo se desvaneció. Se acercó a ellos, abrazándolos fuertemente, sintiendo su calidez y el amor que nunca había perdido en la oscuridad. Estuve tan asustada, murmuró, y los tres se unieron en un abrazo. Tras cerrar los ojos por un momento, entendió que su batalla no había terminado del todo. Las cicatrices que llevaban de la experiencia resonarían, pero la verdad había sido liberada. Para seguir adelante, debían recordar siempre la luz que habían encontrado en la oscuridad. Era hora de sanar y reconstruir, de vivir cada momento. Laura miró a los ojos de sus hijos, sintiendo que, aunque lo sufrido había sido aterrador, también les había enseñado el verdadero significado del amor y el sacrificio. Esa sería su fortaleza en el camino por venir. La distancia de la oscuridad ya no sería su prisión. Habían sobrevivido y, juntos, siempre brillarían más intensamente. Ahora es tu turno de actuar. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Hagamos crecer esta comunidad.